Bien, hermanos, seguimos meditando la primera carta de San Pablo a los Corintios, hoy en el capítulo 15, que San Pablo en este capítulo nos va a hablar de muchas cosas. Sobre todo va a ser una relación o va a trazar como un camino que realizamos todos los que escuchamos la palabra del Señor. Y hay un punto al que hay que llegar y que Pablo recalca en esta lectura que hemos escuchado en este día. Él dice al inicio: les recuerdo el evangelio que yo les prediqué. La salvación comienza por la escucha de la predicación. Luego dice que ustedes aceptaron, y luego dice: si lo cumplen tal y como yo lo prediqué, se salvarán. De otro modo, habrán creído en vano. Hay tres elementos importantes en esta afirmación de Pablo. Primero, escuchar la predicación. Luego, mantenerse en esa predicación, aceptarla y luego cumplirla. Porque si no se hace ese proceso, no se puede llegar a lo último, no se puede llegar a la salvación, y va a ser todo lo contrario, va a ser en vano la predicación. Interesante porque dice Pablo, pues en esto está diciendo, puede ser que muchos escuchamos la predicación, la llevamos, la tenemos presente, pero no la llevamos a la práctica, no la cumplimos. Entonces, cuando no se llega al cumplimiento, no se llega a ponerla en práctica, pues todo eso que quizás estamos creyendo, pues se queda en vano. Nuestros hermanos del campo y quizás muchas otras personas de la ciudad saben cuando, por ejemplo, en los momentos en que se siembra un arroz, pero porque no se le dio un buen cuidado, el arroz se pone vano, se envanece, como dicen nuestros hermanos del campo. Y se envanece porque cuando lo van a pilar, cuando le van a quitar la cáscara de afuera, pues no tiene nada dentro. Quizás han cumplido un proceso, pero no lo cumplieron a cabalidad, de tal manera que el arroz al final no va a dar ningún fruto. Para nosotros los cristianos, creer, escuchar, creer, tiene que llevarnos a que ese creer, eso que nosotros tenemos presente, nos lleve a la santidad. El fruto nuestro es la santidad. Por eso Pablo va a insistir mucho en ese poner en práctica para que nuestra vida no se vaya en vano. Y entonces él va a decir algunos elementos de esa evangelización. Lo primero que han escuchado es el misterio de Cristo. ¿Qué misterio? El misterio de que Él vivió con nosotros, padeció, murió y resucitó. Esa es la verdad y ese es el evangelio que nosotros siempre tenemos que creer y que tenemos que predicar. Nosotros también el aceptar, el creer, el cumplir, nos tiene también que llevar a que nuestra vida también evangelice, ya sea de palabra, pero también con el testimonio. En el evangelio, Jesús hace una comparación. Dice, yo también podría decir que no solamente cuenta el invitar a Jesús a la vida de uno. Dice que había un hombre, después van a llamarlo fariseo, que invitó a Jesús a su casa, pero que cuando lo invitó, pues
no le dio el cuidado necesario, no lo atendió como tenía que ser. Sin embargo, una mujer que no lo invitó y que llegó por ahí, que estaba de paso, que pasó en un momento de la invitación, mientras que Jesús estaba en la casa de este fariseo, y todo lo que no hizo el fariseo en cuanto a la invitación, lo hizo ella. Por eso Jesús entonces va a decir, porque esta mujer sabe que ha pecado mucho, que ha hecho muchas cosas que no han sido correctas, ella se desprende de todo lo que tiene y tiene todos los cuidados, no porque sea yo, dice Jesús, sino porque ella sabe que yo soy el Señor. En cierta manera, esta mujer, con su forma de actuar ante Jesús, está haciendo una profesión de fe. Está diciendo, este hombre es el Señor. Algo que el fariseo no logró comprender, no logró entender, y por eso lo invitó, pero quizás para ver qué hacía Jesús, él pensaba que solamente con invitarlo a la casa ya estaba haciendo todo. No, la invitación, ¿verdad? Nosotros tenemos que invitar a Jesús a nuestra vida, pero también al invitar a Jesús a nuestra vida, tenemos que llegar a ese momento de desprendimiento, de no mirarnos de lo que tenemos y que en la vida nuestra lo principal sea Jesús. Esta mujer nos está enseñando que desde que el momento que conoció a Jesús, desde el momento en que Jesús estuvo cerca de ella, pues Jesús se convirtió en lo principal para su vida. Entonces pidamos, ¿verdad?, a nosotros que sigamos, por una parte, la invitación de Pablo a que no solamente creamos, no solamente escuchemos, sino que llevemos a la práctica lo que escuchamos de parte de Dios, y también como esta mujer desprendida y no como el fariseo que solamente pensaba que con invitar a Jesús a su casa pues ya eso bastaba, sino que invitar y también tener ese desprendimiento de nuestra vida para con Jesús. Amén.